La historia surge de un pensamiento mío en un principio, eh, cuando mi hijo era pequeño, que lo cuidaba una chica que venía cuando nosotros teníamos que salir a trabajar por ahí. Y bueno, diversos como pensamientos, no por algo real que haya sucedido o algo tan explícito o parecido, pero sino diversas circunstancias y pensamientos de un padre primerizo con un hijo y con sus miedos en cuanto al cuidado de él a cargo de otra persona. Bueno, uno que escribe ficción y algo, mi cabeza como que siempre está imaginando cosas y de ahí surge esta temática. A mí me gusta escribir y digo, hay algo que genera la película en su desarrollo, ¿no? En su montaje y en su narrativa, eh, en donde sí, si bien hay accionar de parte de todos los personajes y hay intentos de comunicación, eh, a mí lo que me interesa siempre, pasa que es como muy cuidadoso, es tratar de que las cosas explícitas o la comunicación, digamos, ya con un juicio y con un pensamiento, ya me parece que yo estoy poniendo algo en donde tendría que ser así o podría ser así. Y trato de que los personajes, como en la vida me sucede con cosas personales y con personas que conozco, cuando la expresión es difícil de expresarse, es difícil de comunicar, es difícil eh, de hablar, cuando cuesta eso. Entonces trato que todos los personajes vayan por un lugar parecido a la dificultad de expresarse ante un hecho así, ¿no? Ante un nene que se intoxica bajo el cuidado de alguien por esto y lo otro. Pero al final sí me animo y decido que el personaje de la protagonista pueda romper con toda esa sumisión que vivió durante toda la película, desobedecer a esos padres y soltar esa emoción y conseguir el abrazo de ese nene y ver a ese nene. ¿Se entiende? Que ella tiene un vínculo muy afectuoso que como, como pasa cuando uno pierde algo y se da cuenta del valor o de lo que tenía establecido ahí con eso, eh, hay algo que durante ese momento en que uno tiene esa pertenencia o ese vínculo, como lo vive diariamente o no llega a, ¿cómo explicarlo? Uno no llega a extrañarlo, a sentirlo, a esto porque lo está viviendo. Acá ella, de un día para el otro, se produce un desplazamiento, más con un acto desafortunado, y sí se genera eso. Y ellos tienen un muy buen vínculo. Ese nene la quiere mucho a ella. En principio, cuando yo empecé a escribir el guión, tenía ganas de trabajar con una actriz extranjera de otro país, digamos, no me importaba mucho qué país, sino como que fuese de otro lugar, por el hecho también de lo que podría pesar esa situación de una persona que no tiene a su familia y solamente tiene a su compañero, en este caso a Miguel, al personaje del novio, acá y con ese episodio. Pero Mm, después por cuestiones de tiempo, producción y cosas, mm. eh, el productor me propuso hacerlo con una actriz de acá si era posible para poder filmar, porque si no, no sé si podíamos filmar. Y primero dije que no y después empecé a pensar y a reestructurar el guión con un personaje de acá y me di cuenta que totalmente podría que no hacía falta que sea extranjera. Sí, con Macri hubo de todo, digamos, en cuanto a la cultura. eh, sí, por supuesto que fue totalmente descuidada, pero también hubo muchos otros sectores, eh, de, en cuanto
bueno, creció mucho la pobreza, el desempleo. No, para mí fue un gobierno muy malo, un gobierno con un pensamiento muy capitalista y muy, no sé, de otro lugar. Y con este gobierno creo que hay algo como mucho más consciente, igualitario. La cultura igual siempre sigue siendo un lugar muy delicado, la cultura en general. La cultura, la cultura no es valorada, la cultura no es bien paga. Hablando en general, ¿no? Porque siempre digo, niños, bien, pero somos muchos los y muchas los que trabajamos en, no sé si llamarlo el arte, pero en diferentes ramas de la expresión. Y a la cultura nunca se le da el valor por ahí. No sé si no se le da el valor, pero es difícil vivir. La cultura es educación, entonces es como todo muy complejo. Eh, y la ciudad de Buenos Aires está gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, que pertenece al PRO, el partido de Macri. Dentro de todo tiene un pensamiento un poquito más abierto y esperemos que, bueno, que siga abriéndolo y empiecen un poco más a cuidar y a valorar digo, es la cultura de nuestro país, creo que no tiene que nunca tuvo la importancia que debería tener, que tampoco es mucho, pero sino como darle cierto valor. Eh, Hay mucha hambre acá, digo, mucha hambre en cuanto a los actores, actrices, pintores, cantantes, no sé, toda la persona que se quiera expresar mediante algo, se le hace difícil vivir.